Para mí, vivir sin tiempo implica aprender a vivir la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es este instante. No hay más. Cuando nosotros pensamos en el futuro o en el pasado, en realidad estamos pensando en algo que no existe, porque la vida viva transcurre aquí en este instante. Hola, mi nombre es Edith Arroyo La Bombón. Y yo, Sandra Montoya. Y esto es Conéctate, el podcast. Las revistas ya no solo se leen, ahora se escuchan. Conéctate, el podcast. Y estamos muy contentos, de empezar un episodio más y como siempre episodios súper poderosos para ti. Ay, me sentí muy burbuja bellota. Soy Bombón y esto es súper no, ya en serio. Oye, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial y me encanta tener gente con esa vibra bonita en este episodio. Pero bueno, antes de todo yo quiero agradecer porque mira, hoy me vine, hablando de vibra bonita, me vine de color así como amarillo, colores alegres. Y es que, pues agradecemos a Moda Chic por su patrocinio. Recuerda que todos los martes son martes de estreno y estamos transmitiendo a través de su página de Facebook, Moda Chic Curvy. Aquí están apareciendo los datos para que conozcas todo lo nuevo. Y pues obviamente con eso del calor y todo puedes así como que preelegir y luego vas a pagar. Así que te da la opción. Pero bueno, no estoy sola, estoy acompañada y hablando de vibra bonita. En la conducción nos acompaña Sandrita Montoya. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchan o nos vean, si es en el gimnasio, si es en la noche, si es el fin de semana. Muchísimas gracias por una semana más de seguirnos, de darnos follow, de compartir, de darle like, de mandarnos sus comentarios súper, súper bonitos. Muchísimas gracias, se los agradecemos de todo corazón. Y sí, seguimos agradeciendo a Mari Luna Boutique porque te pone chic y te pone guapa y a precios súper increíbles. Ya lo saben, las ventas en línea de Mariluna Boutique son una cosa fabulosa y los precios, no, bueno, o sea, en serio que yo creo que nadie le gana a Mariluna y con el excelente gusto. Y luego todavía si quieres que te asesoran. Me encanta Mariluna Boutique. Hoy andamos de Mariluna Boutique, muy casuales, pero chic, pero bonito. Así que muchísimas gracias. Y sin más preámbulo, hoy vamos a ponernos un poquito más profundas, intelectuales con esta invitadaza que tenemos el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de vivir sin tiempo. Así es, la autora de este bestseller, Vivir sin tiempo, Isabel Cárdenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué privilegio estar aquí con ustedes. De verdad, qué vibra tan bonita tienen las dos. Ay, es un gusto de verdad estar aquí para compartirles acerca de mi libro Vivir sin tiempo. Así es, y es que de verdad, regularmente este programa es precisamente para eso, ¿no? Para dar como que esas opciones de cómo podemos tener ese bienestar en la vida, porque digo, de repente nos hacemos líos con las cosas y a veces hay cosas súper sencillas que le hacemos todo un drama. Nos encantan las telenovelas, yo crecí con telenovelas, no sé ustedes. También, claro, también. Obi. Claro, y esto se convierte en un drama, ¿no? Y de repente podemos decir, bueno, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que todo puede ser más práctico? O lo podemos ver de otra forma, cambiando la perspectiva. ¿Algo así es de este libro o qué? Platícanos. Totalmente, definitivamente. Yo siempre digo que vivir la vida tiene su chiste. No es nada más así como que muchas de las veces nosotros cuando vamos en el proceso, ¿verdad? Cumpliendo añitos, viviendo etapas, llegamos a un momento donde empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí vivir sin tiempo implica aprender a vivir la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es este instante. No hay más. Cuando nosotros pensamos en el futuro o en el pasado, en realidad estamos pensando en algo que no existe, porque la vida viva transcurre aquí en este instante. Así que de eso se trata mi libro. Es que de hecho por ahí había escuchado algo que el futuro es ansiedad y el pasado es depresión. Entonces no hay nada como vivir el presente y es por eso que dicen que el presente es un regalo. Totalmente. Por eso se les dice presentes. Y lo muy curioso es que cuando yo hablo de vivir sin tiempo, no hablo del hoy, hablo de este instante en el que estamos aquí viviendo. La vida está transcurriendo justo aquí. Justo aquí. Cuando hablamos del hoy, por ejemplo, y pensamos en el día con las 24 horas que tiene, o sea, a lo que yo me refiero es a este instante vivo donde la vida está transcurriendo. Si cuando nosotros pensamos en la vida hace un minuto, por ejemplo, cuando entramos por la puerta, eso ya es pasado.
Eso Sí. ya es pasado. Entonces, vivir la vida tiene su chiste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a vivir el instante donde la vida está ocurriendo, por ejemplo, el sufrimiento del ser humano surge de estar en la mente. Cuando nosotros vamos al pasado constantemente, y para ser específicos, a veces nos atoramos en muchos recuerdos o situaciones que nos provocan estrés. Entonces, eso es elegir poner la atención ahí, no donde estamos, donde la vida realmente está ocurriendo. La vida no se piensa, la vida se vive. Entonces, tiene su chiste. Wow, pero a ver, ¿cómo lograr esto? O sea, ¿cómo? Porque obviamente todos nos lo dicen, ¿no? O sea, sí, enfócate en el presente. Ajá. Pero también tengo que pensar en el futuro, porque si no planeo hoy lo que voy a hacer en el futuro, de que voy a vivir en mi futuro, o sea, sí vives el presente, pero también se tiene que planear un poquito. Yo sé que todos, el punto es el balance, o sea, de no irnos demasiado al futuro, porque entonces ahí sí ya entramos en un caos de ansiedad, locura, ¿no? Pero ¿cuál es uno de estos secretos como para no desbalancearnos en querer vivir de más en el futuro o de más en el pasado, que es donde nos perdemos normalmente? Cuando hablamos del futuro, de planear y de todo esto, no es que eso tenga algo de bueno o de malo. Eso es lo que está ocurriendo en el instante. Cuando claro. nosotros vemos hacia enfrente y vemos, quiero hacer este viaje o este proyecto, o visitar a no sé quién, o abrir este negocio. Eso está perfecto en el sentido... Sí, porque tienes enfoque. Ajá, en el sentido de que está la idea y puede que ocurra o puede que no. El secreto aquí es cuando tú observas ese pensamiento, si tienes que llevar a cabo el proyecto, todo se va a dar. De otra manera, muchas de las veces nosotros nos afanamos, nos estresamos, hacemos hasta lo imposible porque las cosas salgan y no nos damos cuenta que estamos nadando contra la corriente. Entonces eso nos genera una incomodidad, nos genera estrés, nos genera sufrimiento, porque cuando nosotros no estamos en paz, podemos llamarlo o ponerle la etiqueta de que estamos sufriendo. Cuando no estamos completamente en paz, no importa cuál sea la razón por la cual no estamos en paz. Es que, ¿sabes qué? Estamos ahorita tan acostumbrados a esto, a la televisión, a la computadora, que todo nos obedece. O sea, tenemos ese control de decir, desde el control de la tele, así le voy a cambiar, le voy a bajar, le voy a subir, le voy a poner pausa, le voy a adelantar, le voy a atrasar, tengo el teléfono, le voy a scrollear, y es el control. Entonces, ese control lo queremos tener en la vida y sin embargo la vida no se maneja a través de controles, se maneja a través de vivirla y de manejarla, ¿no? De como en un barquito. ¿Qué estoy haciendo? Es un punto muy, muy importante el que acabas de tocar, porque la mayoría de seres humanos cree que controla algo. Y nos encanta ser controladores. No es así. Entonces, Sí somos. de hecho, bueno, es que justamente cuando yo observo a Isabel en las diferentes etapas de la vida, yo me doy cuenta que yo era muy controladora, o al menos pretendía que controlaba algo. Entonces yo me doy cuenta cómo surgía sufrimiento, porque si ustedes se vuelven observadoras de la vida, se van a dar cuenta que en verdad no controlamos nada. Ajá. De hecho, todo va ocurriendo como tiene que ocurrir. La vida es un suceder que luego nosotros nos adjudicamos. Es que yo hice esto, es que yo conseguí esto, es que no sé qué. La vida va naturalmente. Por eso muchas de las veces el estrés y el miedo surge de que no confiamos en la vida. Queremos lo que queremos como lo queremos. Y entonces no se trata de eso. ¿Y dónde queda el aprendizaje? ¿Dónde queda, como evolucionar? No sé, cada quien tiene como su propósito, su ideología de a qué venimos a este mundo, ¿no? De repente nos lo hemos preguntado y es aquí donde vamos a empezar lo profundo. O sea, pero parte desde ahí, o sea, desde que a qué vienes a este mundo, y también es el hecho de querer decir, híjole, es que yo voy a hacer esto, pero ¿qué tal que a lo mejor las cosas no salieron porque tenían que ser de otra manera?
manera o teníamos que aprender algo, que eso nos iba a preparar para algo mejor que venía. Así es, para mí compartir acerca de estos temas es algo tan bello, tan liberador. O sea, lo que yo experimento, de hecho, desde que este conocimiento, estas ideas empezaron a llegar. Porque cuando nosotros nos afanamos por cosas en la vida, eso viene desde nuestro sistema de creencias. Literalmente somos como una computadora. Eso es lo que somos. Entonces, desde el momento en que llegamos al mundo y nos empiezan a programar y nos dicen, tú te llamas Sandrita, tú te llamas Isabelita, tú te llamas Edithcita. Entonces, así mismo vamos recogiendo las creencias de qué, del entorno, la familia, la religión, la sociedad, la cultura en general. Entonces, llegamos a cierta edad, a cierta etapa y no somos realmente conscientes de que somos un conglomerado de creencias, muchas de ellas limitantes. Entonces, fíjense bien en esto, las creencias cambian, mutan y se transforman con mucha facilidad. Y nosotros funcionamos a través de un sistema de creencias. Por eso es que dicen que la verdad es relativa, porque cada quien tiene su verdad de acuerdo a sus creencias y a cómo mira el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, nos liberamos, como no tienen idea, de mucho sufrimiento. Porque entonces nos vamos tomando distancia entre esas creencias que creemos que son la verdad y que las defendemos como tal y que luego surge el sufrimiento, a lo que somos más allá de eso. Y aquí es donde entramos realmente en lo profundo. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo pensaba que era no es lo que soy, es lo que yo pienso. Y es muy bello, porque entonces, ¿qué cosa pudiera limitarte para que puedas sentirte, experimentarte viva y libre y en paz además? Porque ahí nos damos cuenta que la paz es la que sostiene todo. Pero cuando estamos nosotros operando desde ese sistema de creencias, ahí es donde se genera el sufrimiento. Entonces es bellísimo. Y es ahí donde nos damos cuenta que en verdad hay una puerta de salida del sufrimiento. Vivimos en un mundo de opuestos, ¿sí? Donde aquí todo tiene un extremo. Pero entonces mucha gente se pregunta, entonces, ¿a qué vine aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A sufrir? Es como si viviéramos en una jaula, la mente es literalmente eso, donde muchas de las veces, para que algo no nos incomode tanto, pintamos la jaula, la adornamos, podemos pintarla de color oro, pero al final sigue siendo jaula. La libertad, la verdadera libertad se logra cuando nosotros comprendemos de alguna forma estos principios, entonces logramos salir de la jaula. Y entonces el sentirme en paz, el sentirme tranquila, simplemente es mental. Cuando hablamos de lo que somos más allá de lo que pensamos que somos, eso es completamente sostenido por la paz, por ponerle una etiqueta. Okay. El lenguaje sirve solamente para describir, así que tenemos que usarlo para intentar describir lo que a veces no se puede describir con palabras. La paz, la verdadera paz, no es la que te da el tener un logro, el tener el marido de tus sueños, el tener el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, los hijos de tus sueños. La razón. O lo que tú quieras. No, porque te das cuenta que cuando lo tienes, dices, sí, ya lo tengo. ¿Y qué más? Exacto. Te quedas ahí. Exacto. O sea, es como hasta cierto punto falso, un poquito banal el de que sí, me quería comprar el teléfono y ay, sí, ya me lo compré, ay, qué padre, ajá, sí, ya lo estrené, ya, ajá, sí, que sigue. Y luego ya salió el 17. Sí. Pero precisamente lo hablamos también en esta, la cuántica, ¿no? Es también saber tener lo que tienes. Es como que, wow, o sea, tengo un libro, o sea, en tu caso, ¿no? Y creé un libro y está en mis manos. Es saber que lo tengo, saber reconocerlo y apreciarlo. Entonces, cuando sabes tener lo que tienes, así sea mucho, así tengas el super iPhone que acaba de llegar o el iPhone 5, es como lo aprecio porque es lo que en este momento me está funcionando y me es de utilidad. Y antes no lo tenía y lo sé tener. Aquí lo muy interesante y la pregunta pudiera ser ¿por qué no disfruto? ¿Por qué no aprecio lo que tengo? ¿Sí? O sea, no hay manera en este mundo de que lo que nosotros logramos, alcanzamos o conseguimos a nivel material realmente nos dé esa paz.
qué es lo que somos en esencia. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la respuesta? Encontrar ese espacio de poder, ese espacio de libertad, ese espacio de paz. Paz sin ninguna razón, porque es lo que te sostiene, es lo que es nuestra verdadera naturaleza, y lo es, pero no en teorías, no en ideas, no en creencias. Y no en cosas materiales. Y no en cosas materiales, sino en lo que es la realidad. Entonces, para mí fue muy revelador cuando empieza a llegar todo este conocimiento, porque la manera en cómo veía la vida en ese momento me provocaba sufrimiento. Entonces ahí fue donde yo me adentré en la búsqueda seria y anduve por muchos lados, no solamente en religiones donde era yo verdaderamente disciplinada y devota, donde me metía y me sumergía en escrituras, en filosofías, en teologías, en cursos, talleres, libros y demás. Entonces de repente yo llegué a un punto donde hubo un detonante, por supuesto, como ocurre en todos los seres humanos. Hay algo que de repente ocurre que nos lleva a tocar el fondo y ya no hay más para dónde. Entonces es ahí donde empezamos nosotros realmente a cuestionarnos cosas profundas de quiénes somos en verdad. Y si esta experiencia es para venir a sufrir o para qué es. Cualquier cosa que diga la mente no es. Ande. Entonces, Ande. Imagínense a ver, ustedes. Entonces me aviento un debate con mi cabeza cada vez que me diga no puedes, o cada vez que me diga por qué ya lo dejaste, por qué hiciste esto. ¿Qué le digo? Jódete. No, porque cállate ya, sí, por favor. La clave, y es que de hecho yo no vengo a hablarles de esto para dejarlas con las dudas, sino imagínense dónde estaría yo en este momento. Creo que ya no estaría aquí en este plano, ¿saben? Si no hubiese encontrado realmente esa puerta de salida que tiene que ver con experimentar la vida. Sí. Total. No, dije, la vida no se piensa, la vida se vive, la vida se experimenta. Es como, por ejemplo, a mí me ocurre y gente me pregunta, me dicen, ¿y a ti qué te molesta? O sea, algo que te moleste, que te desafíe. No sé. O sea, es que yo no sé. Yo te puedo dar una respuesta conceptual, pero al final yo no sé si eso verdaderamente se ocurre, me va a molestar o no. ¿Por qué? Porque la vida se vive a tiempo real. Yo no te puedo dar respuesta. Es como cuando hacemos planes acerca de algo y de repente algo pasó y no se llevaron a cabo. Y entonces la conversación con nosotros mismos es, debí de haber hecho esto, es que esto lo hice mal, es que no sé qué, es que fulanito, y empezamos a buscar culpables afuera porque es tan pesada la culpa que no la podemos. ¿Sí? Entonces, lo más hermoso de todo esto, de este conocimiento, es que nos lleva a ese punto de libertad que muy pocos conocen en esta tierra. De no tener límites. Totalmente, porque los límites son mentales. Ajá. Y si hablamos de que la mente no son otra cosa que un conglomerado de creencias, estructuras y paradigmas que no son la verdad porque cambian, mutan y se transforman, entonces ¿de qué hablamos? Yo escucho que en base a lo que nosotros nos etiquetamos, ahí vamos poniendo nuestra jaula. Nosotros estamos diseñando nuestra propia jaula y queremos libertad, pero a su vez nos estamos dibujando esa jaula. ¿En qué? De repente, ¿qué pasa? No, es que yo soy bien enojona a la hora de manejar. No, si se me meten, yo ya hice mi coraje, ya me arruinó el día. Oye, todavía no ha pasado. ¿Qué pasa? Que en un ratito se te mete alguien y nada más por eso, porque tú le elegiste y tú te etiquetaste, ya se te arruinó el día. Entonces tú mismo te estás poniendo esa jaula. O digo, en muchos ejemplos más, ¿no? Totalmente, Cuando pero decimos, entonces, soy así, soy. ¿cómo pudiéramos evitarlo? ¿Cómo pudiéramos evitar quedarnos atorados ahí? Cuando nosotros, en vez de hacer una historia acerca de eso, nos permitimos abrirnos a vivir el instante con lo que el instante trae. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver más con lo que yo siento que con la historia que yo estoy haciendo de algo. Si se dan cuenta, si observan, por ejemplo, alguna situación que las llega a desafiar en su vida, ustedes no sufren por lo que pasa. Ustedes sufren por la historia que fabrican. Que te cuentas. Que hacen.
Porque Sí, a veces que ni expectativa. sucede. No Sí, sucede claro. y ya Y ya dijimos, sufrieron y ya La se... expectativa de lo que quería, de lo que iba a ser, de lo que ya no fue. Ujú, exactamente. Entonces, tenemos poder de crear nuestra experiencia. Cosas van a pasar porque la naturaleza de este mundo es así. Les llamamos desafíos, pruebas. ¿Qué más da? Se trata de conocernos a través de lo que está ocurriendo alrededor y cómo vamos a nosotros reaccionar o responder. Y no se trata de que si de repente sale nuestro condicionamiento en forma de enojo, en vez de nosotros vivir nuestro enojo, hacemos una historia y luego le echamos buscamos más bien a quién echarle la culpa de ese enojo. No, y nos encanta, Isabel, ponerle cremita a los tacos. O sea, el hecho de decir, híjole, ¿sabes? A veces hasta parece competencia en el cafecito de las amigas de a quién le va peor. No, es que a mí me pasó esto. No, pero es que yo más, eso y 2 más. Entonces, es como, también de repente caemos en ese juego del victimismo. En vez de decir, bueno, me pasó esto, pero ¿para qué no? ¿Qué aprendizaje? Bueno, a la otra ya no lo vuelvo a hacer. Si la respuesta es conceptual, no es. Ok. Ok, entonces ahí cuando nosotros estamos en una situación incómoda, si ustedes son capaces de llevar la atención a ustedes mismas, se van a dar cuenta cuál es la lección, qué es lo que el otro nos refleja como un espejo fiel. Muchas veces es frustración, impotencia, enojo, tristeza, culpa. Pero aquí la clave es que ustedes puedan observarse sin buscar culpables afuera de lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no podemos realmente cambiar el exterior. Ujú. El poder que habita en nosotros cuando nos reconocemos como los que estamos experimentando y pensando es desde ahí donde se puede generar realmente la transformación. Pero es que se oye bien bonito, pero está bien complicado. O sea, Porque tú dices que está complicado. Claro que está complicado. Yo si lo tú digo que dices. está complicado porque obviamente todos lo hemos intentado y si fuera tan fácil, o sea, a como se escucha, pues yo creo que no tendríamos tanto problema, o sea, pero realmente tendemos mucho, como dices, a caer en el victimismo, a decir, pero es que yo no tengo la culpa que me hayan chocado y yo no tengo la culpa del calor y yo no tengo la culpa de que se haya ponchado la llanta, pero sí tienes la culpa de cómo reaccionas. Eso por un lado, en este conocimiento que comparto, creo que vamos todavía más profundo cuando nosotros nos reconocemos como lo que somos, como lo que es nuestra verdadera naturaleza, como fuimos creados, como la totalidad, como el ser, como la conciencia donde todo se despliega y nos reconocemos como la unidad que somos. Todo lo que nos rodea solo nos da información de qué es lo que hay adentro. Entonces ahí hay un descanso muy grande porque entonces se acabaron los culpables. Ahí nos damos cuenta que la pareja que tenemos, los hijos que tenemos, el trabajo que tenemos, todo lo que hacemos, siempre nos está dando información acerca de nosotros mismos para poder generar realmente la transformación, para volver a nuestro centro, para volver a nuestro ser esencial. Wow. Y es que todo eso nos lleva a quién requiere ser, ¿no? Para que eso ya no vuelva a suceder o para que siga sucediendo. Si te dio resultados favorables, porque dicen, luego nos acostumbramos al cliché del golpe de suerte, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no puede ser eso continuamente? O sea, ¿por qué no seguimos esos mismos lineamientos? Y es cuando todo también son elecciones, ¿no, Isabel? Sí, pero el problema es que no logramos ver desde dónde estamos tomando esas elecciones. Ok. Ese es el tema. El hacerte consciente. Totalmente, totalmente. O sea, es como si, por ejemplo, digamos, tú haces algo y piensas o sientes que cometiste un error porque no era lo que querías hacer y las cosas se salieron de control. Y entonces tú, en vez de observarte y gestionar tu sentir, tu emoción de sentirte, de vivirte, empiezas a hacer una historia para justificar. Entonces ahí no se puede realmente progresar. ¿Por qué? Porque estamos atorados en la historia que la mente cuenta. Ay, conozco tantos así. Es que a veces es la salida para la paz. Conocemos tantos así y qué complicado a veces querer apoyar o ayudar porque es bien frustrante. Claro, pero cuando tú observas esa frustración, ¿quién la siente, tú o el otro? Yo. Exacto, ¿quién la tiene que atender? Yo. Exacto, entonces cuando tú llevas tu atención
a esa frustración, Ujú. se empieza a desmoronar. Sí. Y ahí ese patrón se rompe. Sí, porque Ya no- entiendes que no es tu culpa. Y ya ni no nada. condiciona tu vida. Exacto. Pero tú no estás pensando. La invitación es, está la frustración, ok, quita la atención de afuera, la llevas hacia ti y te vives. Mucha gente piensa que, por ejemplo, cuando sienten emociones que no son gratas, tienen que rechazarlas, esconderlas, evadirlas, evitarlas. Y no se dan cuenta que eso también es la vida. Y la vida no se rechaza. La vida se abraza, la vida se vive. Y ahí cambia totalmente la experiencia. Cuando abrazamos cualquier estado, porque todo es la vida. Ujú. ¿Qué no es la vida al final? Si se lo cuestionan. Entonces, todo es la vida. Y ya yéndonos más chismosas y más profundas. Más profundas, ¿verdad? Si se puede saber, claro está, ¿qué te sucedió para llegar a crear esto? Ok, ver la ¿Cuál vida. cuál fue tu punto de quiebre? Mi detonante. Fíjate que hay un capítulo en mi libro que habla de mi hijo. Antes de eso, obviamente, cosas ocurrían Claro. que me desafiaban, pero creo Que que te fueron nada, llevando, ¿no? que me fueron llevando, pero nada comparado con el sufrimiento que yo empecé a experimentar cuando mi hijo estaba entrando a la preadolescencia. Ok. Empecé a vivir en un terror incalculable porque tenía tanto miedo. Decía, yo está creciendo, luego yo veía que le gustaba salir con sus amiguitos y yo en mi mente tenía de que, ¿qué tal que cae en drogas o que cae en este mundo? O sea, no sé, fue algo que para otra persona puede ser algo más normal, pero para mí fue algo que me llevó a un extremo de sufrimiento bien tremendo. Y ahí fue donde, o sea, de hecho empecé a tener crisis de ansiedad, ataques de pánico, depresión, todo eso. O sea, siempre digo, es como para mí, mi hijo ha sido mi más grande maestro y lo sigue siendo, porque antes me mostró todo ese miedo que empezó a salir, me empezó a mostrar todo ese miedo que empezó a salir. Y me dio esa posibilidad de poder yo empezar a verme, a entender qué era lo que estaba pasando y llegar al punto que he llegado, de ver la vida como la veo hoy por hoy. Y es justamente por lo que escribí ese libro. Mucho de la motivación fue por todo lo que empecé a vivir a partir de ahí, pero más aún todavía cuando yo noté ese cambio impresionante en él. Después de que yo lo etiquetaba como un joven rebelde y como la causa de toda mi desdicha. Y pues obviamente era un sufrimiento para mí y para él. Claro. Porque yo quería controlarlo y yo quería que él fuera como yo me inventaba que tenía que ser un joven a esa edad. Como lo hacemos muchos padres, que queremos que él sea de determinada manera por como yo luzco o por lo que a mí me hace feliz. O te enseñaron lo que tú piensas que debería ser. Fue ir rompiendo muchos paradigmas, y lo más revelador para mí fue cuando yo hice el trabajo en mí, que es lo que les estoy compartiendo, que yo me permití, claro, en ese momento yo lo que me dijeran hacía, buscaba herramientas de todo tipo, leía libros, hacía un montón de cosas. Y de repente cuando yo llevo a cabo ese trabajo profundo en mí, fue increíble ver el cambio en él. Y es que, bien lo dices, no cabe duda que todo es reflejo. Y entonces, cuando tú cambiaste, tu hijo te lo reflejó. Y entonces ahí fue donde, como dices, ya pudiste ver la magia. Correcto. Ahí es donde el milagro se mostró. Es por eso que estoy aquí, es por eso que comparto esto, es por eso que escribí ese libro. Qué padre. Que fui a un punto de comprensión impresionante. Ahí fue donde yo verdaderamente me rendí a la vida. Ahí fue cuando yo verdaderamente solté el control. Ahí. Por eso es que es como hoy por hoy el amor que hay entre mi hijo y yo es enorme y lo puedo sentir, cosa que antes no ocurría. Entonces es como carambas, dices tú, es que eso es posible, ver ese cambio en él. Siempre digo que el mundo es como un espejo gigante, nos refleja fielmente, siempre. Todo lo que nosotros vemos afuera es lo que hay adentro.
no para que nosotros entremos en conflicto, sino para darnos cuenta el trabajo que hay que hacer, porque nuestra naturaleza no es ir por la vida sufriendo. Ujú. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, todo empieza a fluir de una manera bien distinta. Nuestra experiencia se torna muy diferente aún en los desafíos. Y eso es maravilloso. La libertad que todo mundo quisiera, la paz que todo mundo quiere, realmente está a nuestro alcance. Pero somos nosotros mismos los que ponemos los obstáculos enfrente. Entonces, es bellísimo. Wow. Y es que, como vuelvo a repetir, todo el mundo nos lo dice y se escucha bien sencillo, pero realmente sí llegar a ese punto de quiebre, de soltar el control y de realmente romper los límites que todo el tiempo nos estamos poniendo, que todo el tiempo nos estamos diciendo o que nos dicen que no puedes, que no eres, que no vas a hacer, que a mí me enoja esto y es un límite. Entonces, está bien, te entiendo porque es muy lindo el decir, ¿y si ya no quiero que me enoje? ¿Y si ya no me limita? Que me dijo que no podía, ¿y por qué no? ¿Por qué me dice? Pero ¿qué pasa también cuando somos nosotros que nos decimos eso? Es como el autosaboteo, ¿no? De que, ay, sí, todos, mira, haz esto, lo puedes crear. Y de repente, ¿y si no puedo? ¿Y si no puedo pagarlo? ¿Y si esto? ¿Y si me da miedo? ¿Y si hago ridículo? Entonces también es como que ese autosaboteo, ¿no? Claro, y todo esto tiene que ver con todo el contenido emocional que en vez de vivirlo lo mandamos al subconsciente. Todo ese condicionamiento, cuando nosotros vemos que surge miedo acerca de algo, es algo que no quisimos vivir y lo escondimos, lo evadimos agarrando el celular, comiendo, yendo a no sé dónde, prendiendo la televisión, yéndonos de viaje. Entonces, no nos enseñaron a vivir la vida, nos enseñan a huir del miedo y de lo que nos incomoda, cuando eso también es la vida. No sabemos vivirla y no es que nos vamos a quedar ahí sufriendo o sintiendo el miedo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de esas emociones que a veces son tan incómodas, es quién las observa, quién las siente y en ese momento se diluyen. Es como si apareciera un nivel de conciencia superior que deshace la ilusión de todo lo que la mente nos cuenta. Entonces, es aprender a agarrar el toro por los cuernos. Es exacto, por decirlo de alguna manera, pero aún que suena la frase así como agarro el toro por los cuernos, sí, pero ahí tú ya estás plantada en tu poder, sí, en el amor que sabes que eres de crear algo distinto, en ese amor que deshace la ilusión del error y de todos los cuentos que nos contamos que nos llevan al sufrimiento. Yo escucho que también mucho más que aprender es desaprender, ¿no? Porque estamos ahorita tan conceptualizados a que las cosas deben de ser así, así. Es como que, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que puede ser en vez de rojo puede ser azul? ¿Qué tal de esto puede ser otra cosa? Es como que ir desaprendiendo cosas que ya aprendimos. Para mí el termómetro es cuando yo me observo y veo qué siento. Cuando yo siento conflicto acerca de algo, lo que yo hago es yo me siento conmigo misma a observar, a sentir. Eso es lo que hago. Me siento a sentir, a ver qué está aquí, qué me está queriendo decir esto. No hago historias mentales, me siento a sentir. Eso es diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si las creencias que rigen nuestra vida no son verdad, estamos sufriendo y haciendo drama por algo que es una mentira, de algo que nos estamos contando. ¿Qué pasa, Isabel, por ejemplo, en este punto? Cuando las mujeres somos muy dadas a lo que es el sexto sentido y de repente decimos, no, es que esta persona no la conozco, pero es que no me dio buena vibra y muchas veces no nos equivocamos, sucede, pero también hablando de esto que tú comentas, el hecho de decir, bueno, no hacernos la historia y todo, también como, sí es bueno el sexto sentido, yo digo que sí, para mí ha sido un gran aliado, pero también cómo definir cuando sí es como que algo que estamos percibiendo o es una historia que nos estamos creando. Correcto. Es muy importante cuando nosotros podemos sentir el condicionamiento del otro,
que nosotros nos observemos desde dónde estamos operando. Si hay juicio, por ejemplo, el juicio impacta en nosotros directamente. No es que juzgar sea bueno o malo, es que las que recibimos el impacto inmediato somos los que hacemos el juicio. No es que... Sí, porque la emoción sale de ti. Correcto. Y al final esa emoción a ti te daña. Ajá, exacto. Y es de inmediato. Pero muchas de las veces no sabemos observarnos, no sabemos hacernos conscientes y darnos cuenta de eso. A veces pensamos que es como dar, como dicen, hay una frase que dicen, es como darle una copa de veneno. ¿Cómo está? Bueno, era la idea, pero no la cuadro ahorita. Pero totalmente, o sea, es como hacer el juicio y pensar en verdad que vamos a dañar al otro cuando los que reciben el daño somos nosotros mismos de inmediato. Sí, porque a veces nos solemos perder de muchas cosas, ¿no? De decir, híjole, es que esta experiencia no me cuadra. Probablemente es nuestro miedo y por el miedo nos vamos a perder de vivir eso o de crear un negocio o de aventarnos al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona de confort y decir, ¿sabes qué? Lo que ahorita comentaste, estamos acostumbrados a evadir lo incómodo, a evadir la inversión, a evadir el despertarte más temprano, el hacer diferentes hábitos, porque somos expertos en eso, Totalmente, en torearlo. Totalmente. Entonces ahí algo que yo aplico mucho es la honestidad radical. Estoy siendo realmente honesto conmigo mismo. Me estoy observando yo. Por ejemplo, cuando hablamos de ese sexto sentido, no es que sea o no sea como nos inventamos que es si tú llevas la atención a ti cuando eso surge, tú te observas y te sientes. ¿Qué estoy sintiendo? Desconfianza. ¿Qué estoy sintiendo? Miedo. Ok, ¿quién lo está sintiendo? Tú. Y ahí llevas la atención hacia ti. Eso es honestidad. Eso es honestidad radical. Eso es honestidad brutal. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú te observas y te gestionas. Tú no puedes hacer nada con el otro. Uh-huh. Sí. Y ahí, por ejemplo, están las decisiones también. ¿Sabes qué? Elijo convivir con esta persona o elijo no tenerla en mi contexto. Y a lo mejor el decir esto es correcto, es incorrecto, es parte de meterle ese control, ¿no? También. Sí, de alguna manera, pero tú crees que tú lo controlas, pero en realidad estás siendo controlado. O estás siendo. Muchas personas piensan que viven la vida, pero en realidad nosotros no vivimos la vida. La vida nos vive, la vida nos atraviesa. Si se vuelven más observadoras, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes quieren que sean de determinada forma y no ocurre. Entonces es ahí donde nos abrimos a la vida sin resistencia. Nos abrimos a la vida sin ponerle freno. Entonces tu experiencia se torna diferente. ¿Por qué? Porque ya no estás obstaculizando. No, ya lo miras desde otro lugar. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, me ha pasado, bueno, yo igual doy talleres también y conferencias y incluso sesiones individuales y todo esto. Y para mí es muy bello cuando personas que vienen a mí, con una idea a veces basta y su mente se expande y se libera. Y para mí eso es muy bello porque eso es lo que me reflejan. Uh-huh. Esa libertad, esa paz, o sea, qué bello. O sea, hay ideas que aprisionan la mente, que la limitan, pero hay ideas que la expanden, que la liberan. Entonces tenemos ese poder, es nuestro, nos fue dado. Entonces es hacernos consciente de eso, ¿no? Esto me está expandiendo o me está reprimiendo. Exactamente. Sin importar qué, porque en este mundo, tal como lo conocemos, nada es bueno ni malo, es neutral. Nosotros, cada individuo, le da significado desde sus creencias. Por eso es que creamos una realidad de acuerdo a las creencias. Pero todo lo que ocurre, todo lo que tu mente pueda decir que es bueno, que es malo, en realidad es neutral. Puede ocurrir un suceso donde tú me digas esto, bueno, pues no está tan mal. Y tal vez Sandra me diga, ¿sabes qué? Qué pésimo esto. Pero es porque cada quien mira desde su conglomerado de creencias, cada quien ve desde sus anteojos. Entonces,
hay mucho más de lo que a veces decimos. Es que todo es relativo, sí, y eso se comprende, pero justamente hay una realidad que va mucho más allá de eso. Y eso es lo que verdaderamente nos invita a la libertad de ser, no de funcionar a través de un programa formado por creencias. Wow, es que está bien interesante darte cuenta cuáles son esas creencias. A veces no las identificamos, no las conocemos, por eso caemos en el autosabotaje de no, es que no se puede, pero es que estoy consciente de que esto no es real y entonces a veces ahí te pierdes un poquito, pero en realidad pues es cuestionarte todo el tiempo. Correcto, sí. O sea, es mantenerte atento, alerta, qué es lo que está ocurriendo en tu experiencia. Cuando hablamos de que la vida se vive, no se piensa, y si hablamos de que vivir sin tiempo es vivir aquí en este instante, muchas de las veces, sin entrar en complicaciones, es estoy donde estoy, cuando estoy, cómo estoy, con quién estoy y lo que le quieras agregar, pero ahí estamos, ahí está el potencial. Ahí está la vida viviéndonos, atravesándonos. Qué bonito. Y después al principio nos dijiste que tardaste 1 año en crear este pequeño bebé. Cuando lo terminaste, ¿qué sentiste? Fue así como liberador, fue una catarsis, fue cumplí un capítulo que necesitaba hacer, como si fuera una misión. ¿Qué sentiste? Te lo pregunto porque la mayoría pues tiene diferentes experiencias. Cada persona que escribe un libro al terminarlo, pues precisamente marca un antes y un después. En tu caso, ¿cuál fue? Algo muy interesante de cómo ocurrió en mí, por ejemplo, años atrás, antes de yo empezar a escribir el libro, había personas que me decían, ¿por qué no escribes un libro? Y decía, no, pues que voy a andar escribiendo yo un libro, o sea, como, ¿verdad? ¿Quién soy yo para escribir un libro? Y me volvían a decir, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no? Y como varias ocasiones. Y de repente, un día, sin yo pensarlo, me llega la idea. O sea, me entra la inspiración, incluso apareció el título. Y fue así como, si yo tengo claro que yo no vivo la vida y la vida me vive, entonces yo quiero ser obediente. Ok. Y fue muy bello de repente encontrarme escribiendo muy inspirada porque estaba muy conectada con las ideas que estaba empezando a escribir. Y fue muy, muy revelador para mí el proceso entero, en muchos sentidos. Entonces yo sí dejé incluso el trabajo de lado. De repente eran las 5 de la mañana y yo escribiendo, o era de mañana o de repente me sentaba y como que no fluían las ideas. Fue muy lindo. Ya cuando llegué al final del libro, o sea, yo sentía que era como una asignatura que se me había dado y que pues bueno, ya la terminé aquí, ya cumplí, aquí está. Sí. Entonces sí, por supuesto, fue así como bonito. O sea, no me adjudico nada porque al final yo me veo, me siento como un conducto. La vida me vive, me atraviesa, entonces procuro hacer lo que se tiene que hacer. Y ya. Qué bonito, qué bonito. Y creo que ese mensaje sí debería ser el final porque realmente eso es lo que tenemos que aprender. Simplemente a vivir. Y ya, el momento. Sí, así es. De hecho, vivir la vida es fácil. Lo que pasa es que la complicamos. Desde la mente, desde todas las creencias, desde las historias, los juicios, las interpretaciones y todo lo que hacemos. El deber ser, ¿no? Sí. Y más que no nos basta de repente con nuestra vida, estamos en la de al lado, es que no debería de ser así, porque hizo eso, y es que no, la esposa, no, y es que la mamá no debería. ¿Cómo quién te dice? Claro. Y es ahí donde yo les aseguro que a partir del día de hoy, de esta conversación, su mente ya no va a funcionar igual. Va a haber cosas que van a cambiar. Y como les digo, a veces basta una idea que expande y libera, entonces nuestra percepción cambia.
Y aunque volvamos a caer en los mismos estados o patrones antiguos, hay algo que de repente, y nos volvemos a centrar. Qué padre, qué bonito. Y la verdad sí quisiéramos tener más de estas pláticas profundas, bonitas, pero que dejan mensaje, que dejan crecimiento, que dejan una pequeña semilla dentro de ti, como para encontrar precisamente ese punto de equilibrio, ese centro, y no volvernos locos con el día a día, ¿no? Aprender a fluir mucho mejor. Así es. De hecho, si pensamos en las cosas que más pueden llegarnos a provocar dolor y sufrimiento en este mundo, ciertas pérdidas, cuando nosotros llegamos a esta comprensión, puede ser que surja dolor acerca de algo que nosotros sentimos perdido, pero ya nuestra mente no hace la historia, porque hay esa comprensión, esa profundidad. Entonces, mucha gente vive en este mundo con miedo a morir, con miedo a desaparecer, pero ¿qué creen? Pues la noticia es que todos en este cuerpo, pues algún día vamos a morir. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos trascender ese miedo? Es cuando entendemos que no somos este cuerpo, que somos mucho más. Y no es teoría. Realmente en el cuerpo nosotros podemos llegar a la experiencia de que no somos esto. ¡Ay! Me encanta. A ver, dijiste que dabas pláticas, conferencias y todo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Dinos cómo te encontramos. Bueno, estoy en redes sociales, en Facebook e Instagram como Isabel Cárdenas. Ahí me encuentran. Ahorita de momento, estoy enfocada en otros proyectos, pero el año antepasado, estuve haciendo varios talleres aquí en Mexicali compartiendo acerca de esto, porque es acerca de lo que yo hablo, es acerca de lo que comparto. Es lo que me apasiona, y pues hago sesiones individuales también, para cuando se les ofrezca, igual me encuentran ahí en redes sociales. Okay. Súper. Y bueno, ya para ir cerrando, a mí me gustaría, porque aquí, por ejemplo, en el libro comentas que hace aproximadamente 20 años tu vida dio ese giro, pero después hiciste el libro. Sí. Entonces, si en este momento, y esto va para ti y va para quienes nos están viendo, tú le hablaras a tu yo de hace 25 años, no sé cuándo escribiste el libro, ¿no? Suponiendo a tu yo de 25 años, si nos fuéramos a vivir sin tiempo, ¿no? De decir el pasado, el presente, que todo ocurre al mismo tiempo. Si tú fueras con tu Isabel de hace 25 años, ¿qué le dirías para que ella lea este libro? ¡Wow! Sin duda le diría, confía, mi amor. Todo está bien. Tu imaginación no puede acabar con lo que tú eres, porque eres mucho más que eso. Eso le diría, confía plenamente. Este proceso es un proceso de sanación, de amor. No temas, no hay nada que temer. Así. Wow. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y muchas gracias. Y pues ya nos despedimos sin antes agradecer de nuevo Boutique Mariluna, y también decirles que por favor, si este capítulo lo encontraron tan hermoso, lindo, inspirador y de aprendizaje, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Yo sé que a alguien le va a servir, a alguien le va a resonar, o a alguien van a decir, se lo voy a mandar a esta amiga porque creo que lo necesita. De verdad, háganlo. Yo creo que va a ser un lindo regalo. Y pues a mí me pueden seguir como Sandra Montoya 1 en Instagram, Sandra Montoya en Facebook. Denle like, denle follow, todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, donde quieran, conéctate al podcast, ahí nos encuentran y nos vemos la próxima semana. Así es, y ahorita que comentabas acerca de confiar, pues miré la portada y mira, descubriendo la eternidad de un viaje del miedo al amor. ¿Dónde pueden encontrar tu libro si alguien lo quiere, ya sea en físico o no sé si tengas versión digital? Está en Amazon y también, está el libro físico y está la versión digital. Ahí lo pueden encontrar. Nada más con el nombre del libro, autora Isabel Cárdenas, ahí lo encuentran. Súper. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Un gusto. Y pues saludos al angelito que te recomendó con nosotros. Un gusto. Claro, es el parte de ser eso, ¿no? De ser una comunidad, de recomendarnos entre nosotros, de empoderarnos, de crear esa tribu también, de decir, bueno, pues
también lo puedo crear. Totalmente. Es eso. Totalmente. Como dicen, creer es crear y mucho más allá de eso. Luego les doy los secretos. Bueno, esa es la segunda parte, porque siempre nos quedamos con la duda. Siempre. Claro que Oigan, sí. y bueno, recordándoles, muchas gracias de que se conecten con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden Facebook, Instagram, y que se suscriban a lo que es YouTube y lo que es Spotify, porque ahí pueden ya sea ver o escuchar este episodio, ¿no? De Camino a su Trabajo. Nos encanta acompañarte. Platícanos en los comentarios, mándanos un mensajito desde dónde nos ves, ¿no? Y así también nosotros podemos personalizarte más este mensaje que a final de cuentas es para ti. Así que a mí también me puedes seguir como Edith Arroyo La Bombón a través de Facebook, en Instagram como Edith-Bombón, y por supuesto te voy a pedir un favor muy especial, que sigas a Luma Studio. Porque mira, todo ese apapacho, de repente hay gente que dice, oye, es que me siento bien a gusto aquí en el estudio. Bueno, es porque tenemos gran equipo de calidad que resuelve, que está siempre pendiente de todos los detalles. Siempre lo he dicho, tú ven con tu contenido, ellos se encargan de todo lo técnico. Así que gracias aquí a Luis, que es nuestro productor, que hace unas semanas fue su cumpleaños también. Yeah. Ahí apapáchenlo en las redes de Luma Studios ahí para que lo sigan y vean toda la comunidad también, porque es una comunidad muy grande de podcast aquí, lo que es la región, y que pues cada uno trae su idea muy interesante que ofrecer. Mientras tanto, esto es Conéctate al Podcast. Ahora sí nos despedimos, cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias.